Y a propósito de los temas migratorios, la columna de Héctor Chamis de esta semana que está transcurriendo, trata precisamente estos temas y se titula La normalización del horror. Por cierto, que esa frase la pusimos sobre la mesa la pasada semana en nuestra conversación. Quiero saludar a Héctor Chamis en nuestros estudios en Washington, columnista, profesor del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Héctor, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola Idania, un gusto. Gracias por invitarme a estar aquí. No, gracias a ti. Gracias a ti por estar siempre con nosotros, ya analista de NTN 24, pues. Héctor, ¿cómo se normaliza el horror? ¿Cómo se normaliza y quiénes lo están haciendo? Y vamos por parte, porque creo que se hace de varias maneras y lo hacen desde varias posiciones. Y se normaliza por discusiones y conversaciones y narrativas que le despojan del horror, de la normalidad que supone todo lo que está pasando en Venezuela en relación al régimen de Maduro. Y son varios, efectivamente, como decís, son varios actores de la escena internacional importantes que tienen un discurso que lo normaliza, que de pronto lo normaliza quiere decir es normal que haya este éxodo, es normal decir que Cuba va a contribuir a la democratización de Venezuela, es normal reunirse en Oslo en el completo hermetismo y opacidad, y esto cuenta como errores del gobierno de Juan Guaidó, yo diría. Y entonces se va normalizando una situación absolutamente irregular, una dictadura que de pronto estaba de salida y ha tomado visos de estabilidad, rasgos de estabilidad en las últimas semanas. Estaba de salida y de pronto toma visos de estabilidad. ¿Así ves la situación del régimen de Maduro en este momento? Desafortunadamente, y a pesar de los venezolanos, yo te diría que sí, porque, Naciones Unidas, ACNUR, informó las últimas cifras, sí. Algunos ya dicen que en realidad son más elevadas, pero en fin, eso ya se sabía, 1.300.000 en Colombia y así sucesivamente en los países de la región. Pero al mismo tiempo los venezolanos no tienen el estatus de refugiados, que es fundamental, porque el estatus de refugiado otorga acceso a documentación, otorga acceso a pasaporte de Naciones Unidas de refugiados y también otorga acceso a recursos internacionales para ayudar a paliar esta dramática crisis. Y entonces, normaliza un éxodo al no darle el estatus, la categoría que debería, que es de refugiados, por las razones recién expuestas. Normaliza esto el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, que continúa hablando de elecciones libres, pero no llega a decir que no se pueden organizar con Maduro en el poder, no serán libres si las organiza Maduro. Y dicho sea de paso, Maduro continúa anunciando elecciones parlamentarias anticipadas y veremos qué pasa con eso también. Normaliza este horror la Cancillería de Canadá reuniéndose con la Cancillería de Cuba, diciendo que en 2 veces, en 2 semanas además, y anunciando que Cuba tendrá un rol fundamental en la transición democrática venezolana. Es imposible de imaginar, siendo Cuba que ha sostenido todos estos años a este régimen al cual ha expoliado por petróleo, al cual le ha provisto de inteligencia, asesores militares, control de documentación, control de aeropuertos. Es difícil imaginar que Cuba esté propiciando un cambio de gobierno en Venezuela hoy. Es difícil imaginar. Sí. Es difícil imaginar, además, que quien no ha permitido la democracia en su propio territorio pueda propiciarla en otro. Exacto.
Cuba jamás ha propiciado democracia en ninguna parte del mundo. Y por supuesto, ni en Cuba, ¿no? Empezando por ni en Cuba. Y también las conversaciones de Oslo son una manera de normalizar este horror, porque, bueno, ahí hay diputados y la realidad es que el vicepresidente de la Asamblea Nacional está desaparecido. No se sabe si está vivo, no se sabe su estado de salud. Y los diputados conversan con los torturadores, con los secuestradores. Y no queda claro si le han exigido, al menos, bueno, que libere al diputado Zambrano, de quien estamos hablando. Entonces, todo esto digamos que termina normalizando una situación absolutamente... Sí. No, te interrumpía por lo de Oslo, porque decía Guaidó hace unos días atrás, a ver, hubo un contacto primero, pero no han vuelto a sentarse. Y cuando hace unos días se dijo que iba a haber un segundo encuentro, él lo negó. Dijo que no, que hasta tanto, que si veían un segundo encuentro era porque estaban más cerca del cese de la usurpación. Eso es por lo menos lo que se ha hecho público. Bueno, que le exija a la Cancillería de Noruega una aclaración, porque la Cancillería de Noruega anunció la realización de ese segundo encuentro, ¿verdad? Entonces, es necesario que Guaidó, como presidente encargado, exija a esa Cancillería una aclaración correspondiente, pero no ha sucedido. Entonces, todo esto deja un manto de oscuridad, además, de opacidad en esta negociación o diálogo o mediación, lo que se llame, que es la opacidad natural del régimen de Maduro, y que la Asamblea Nacional se hace un flaco favor a sí misma haciéndose parte de esa opacidad. Lo que tiene a su favor Juan Guaidó y la dirigencia democrática de Venezuela es la transparencia. Esto es lo que hizo de Guaidó una figura carismática, esa transparencia, esa frescura, ese decirle la verdad al venezolano. Y ahora hay dudas de que esté diciendo la verdad, si se presta a estos manejos. Entonces todo esto termina normalizando este régimen de horrores, este régimen donde los venezolanos emigran por comida, emigran por medicina, donde en Venezuela los colectivos paramilitares, parapoliciales, y el ELN, y la minería ilegal, y el contrabando, y donde reina la ilegalidad, donde reinan los ilícitos. Y entonces, bueno, la comunidad internacional, que ha estado a tono con esto en buena parte de los últimos 90, 120 días, desde la asunción de Juan Guaidó como presidente encargado, bueno, ahora donde uno mira, uno encuentra una situación, por cierto, inexplicable, ¿no? Es inexplicable que Canadá esté diciendo, y me pregunto las razones que Canadá esté diciendo, no una vez, sino dos, y en dos encuentros consecutivos entre los cancilleres, que Cuba va a ser el país que va a ayudar en la transformación democrática de Venezuela, lo cual es impensable, inimaginable, es un engaño. Y me pregunto por qué, y no sabemos por qué, porque no ha dicho por qué. Sí, bueno, no los preguntamos mucho. Ahora, ¿crees, Héctor, que hay un paso hacia atrás en ese apoyo que ha dado la comunidad internacional a Venezuela, más allá de Canadá? No lo sé. A veces pienso que sí, a veces pienso que la comunidad internacional está confundida, lo cual tiene cierta lógica, que estén confundidos en función de lo que está ocurriendo en Oslo, por ejemplo. Sí. En función de aquella desafortunada experiencia del 30 de abril, ¿verdad? Además. Entonces, Diego Arria dijo el otro día, Juan Guaidó no es presidente, es un gobierno de 4 presidentes, ¿verdad? Es un gobierno colegiado. Esa no es la idea. La idea era que Juan Guaidó era el presidente encargado y entonces, bueno, hay decisiones que se están tomando de manera colectiva y además de manera opaca, para peor. Entonces, la comunidad internacional está confundida tal vez frente a eso.
Por el otro lado, la comunidad internacional no tiene opción en relación a los refugiados venezolanos. Y quiero subrayar el término, refugiados, eso es lo que son. Y espero que Naciones Unidas se ponga a tono con esa realidad, ¿no? y deje los eufemismos, porque habla de migrantes, desplazados, para evitar el término refugiados, que tiene connotaciones legales muy específicas en el derecho internacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué insiste? Por el otro lado, de vuelta, ¿no? ¿Por qué insiste en negar la condición de refugiados? Es decir, hablan de 4 millones, importante esto, Héctor, hablan de 4 millones desde el 2015. Ayer yo entrevisté 4 millones desde el 2015 hasta ahora y decía el director de Migración Colombia que en los últimos, digamos, en los últimos días hay que aumentar esa cifra, por ejemplo, en relación a Colombia, ya no serían 1.300.000, esto sin contar el subregistro. Pero si ampliamos el espectro más allá del 2015, ¿de cuánto hablamos? Es allí donde gente habla ya de 6 millones y algo. Hombre, esto es más del 10% de la población. Sí. Bueno, aún 4 millones es el 12-13% de la población, ¿verdad? Y además que son 5.000 venezolanos por día que están emigrando. Y ahora han abierto la frontera porque tienen ahí es una válvula de escape, tienen la presión de los venezolanos que quieren cruzar la frontera y no pueden, y tienen que pagarle a los del ELN para poder cruzar por las trochas, ¿verdad? Y que ahora han abierto la frontera para permitir una válvula de escape para que esa cifra continúe aumentando, porque va a continuar aumentando entonces, a partir de ahora. Y eso para Colombia no puede, confundida o no, Colombia no puede ignorar ni un minuto esta situación, esta realidad. Bueno, no puede ignorarla porque además está impactando en su economía. Había una polémica hace unos días entre por cifras de crecimiento económico. El Banco Central decía que el crecimiento se había estancado, el gobierno defiende que no es así y yo creo que no es así, es decir, ha crecido o ha mantenido cifras aguantando el impacto de un éxodo como el venezolano, que puede desestabilizar cualquier economía. Tal cual. Y aún... Definitivamente, esa es la realidad. Ha continuado creciendo a pesar de destinar el equivalente a 4 puntos del producto para atender esta crisis de refugiados, exactamente. Claro. Ahora, si la comunidad internacional, Héctor, piensa que puede confundirse, también se confunde uno con posiciones como las del Grupo de Lima. Es decir, si ha habido apoyo a Venezuela, ¿por qué han tardado en decidir sanciones en la región como las que ha aplicado Estados Unidos? Eso es algo que a ratos no se puede entender. No se puede entender. Quiero señalar algo que ocurrió ayer, antes de ayer. El gobierno de Argentina ha impuesto la prohibición de entrada a una enorme cantidad de funcionarios del régimen, incluyendo a todos los miembros de la Asamblea Constituyente. No pueden ingresar a Argentina. Bueno, es una buena medida. Claro. Los demás países deberían imitarla. Eso para empezar. Esto además de sanciones económicas, sanciones a los familiares de los funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos, que muchos viven en países del extranjero con dineros mal habidos, además. Claro, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, que Estados Unidos tome este tipo de medidas? Qué bueno que Argentina lo hizo ahora, pero ¿cómo explicar, por ejemplo, que no las tome Perú cuando toma medidas como exigir la visa humanitaria a los venezolanos a partir de los próximos días? Y bueno, esa es una pregunta para el presidente de Perú, para el canciller de Perú. ¿Por qué? Panamá impuso sanciones, debemos recordar, Panamá también impuso sanciones a funcionarios, a individuos, en consonancia con sanciones a individuos que impuso Estados Unidos y Canadá y Europa en su momento.
Pero sanciones económicas a individuos, el único que los ha hecho es Panamá, no Argentina tampoco. Y ojalá Argentina vaya en esa dirección, porque esta medida ha sido muy bienvenida, muy celebrada, muy elogiada en la escena internacional. Héctor, ¿por qué, y cerramos con esto, por qué no hay unanimidad? Es decir, se le reclama a la oposición venezolana no tener unanimidad en el criterio, no tener unidad en una línea de acción, no tener unidad en decisiones, pero tampoco la tiene la comunidad internacional, ni siquiera los países de la región. Es muy cierto, pero también es cierto que especialmente con el episodio del 30 de abril y el puente y este, en fin, este golpe o sublevación en camino que no ocurrió, también es cierto que la oposición venezolana se divide porque esa fue una decisión de vuelta tomada en la opacidad y el hermetismo. Y en ese escenario, la Asamblea Nacional y los partidos políticos democráticos de Venezuela siempre pierden. En ese escenario siempre pierden, porque esa es la narrativa y la gramática del régimen. Y ahí van a caer siempre en las trampas del régimen si se manejan con ese hermetismo. Y así sucedió el 30 de abril, y así sucede Oslo también. Y entonces, usando la gramática del régimen, van a perder. Y eso divide, y esa es la división que se les reprocha, y eso también paraliza a la comunidad internacional. Eso también es cierto. Siempre que conversamos me quedo con alguna frase tuya. Y por más que sea una frase dura o quizás desesperanzadora, la tarde de hoy me quiero quedar con esa frase, wow, esa que dijiste que hablamos de una dictadura que estaba de salida y de pronto toma avisos de estabilidad. Quizás no sea una frase para mantener la esperanza, pero es una frase real. Y con esa frase me quiero despedir hoy. Como siempre, Héctor, gracias de verdad por estar con nosotros en NTN 24. Gracias a ustedes. Gracias, Idania.